A continuación, Psicología Ahora. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Buenos días, queridos amigos televidentes, qué gusto tenerles aquí otra vez en un programa de Psicología Ahora, el consultorio desde Telesucesos hasta tu hogar para que te pongas al día con las últimas técnicas terapéuticas, con los mejores psicólogos y terapeutas de Quito, del Ecuador y también a nivel internacional. Y sobre todo el programa está hecho para que tú puedas resolver esas dudas, inquietudes, preguntas tan frecuentes en la vida cotidiana, en la vida real, en donde vienen estos cuestionamientos dentro de las interacciones humanas, de las interacciones con uno mismo, interacciones sociales, cómo nos sentimos, las emociones, los pensamientos. Entonces, todo esto engloba el maravilloso mundo de la psicología, y aquí en el programa abordamos distintas temáticas, distintos problemas, distintas situaciones con el fin de tenerte informado y que este espacio sea educativo, valioso y de ayuda para ti. El programa está hecho con mucho cariño para ustedes y para que sepan más o menos de qué se trata la terapia, cuáles son las distintas situaciones, las patologías, qué se puede hacer. Entonces, el programa está hecho para ustedes con mucho cariño para que tengan información. El programa pasa los días martes a las 10:30 y el reprise es el día sábado a las 12:30, y también nos pueden ver por YouTube poniendo Telesucesos Psicología Ahora y van a encontrar muchos temas, así que si les interesa la psicología van a YouTube y van a encontrar. Ahora, el programa no está hecho con términos exageradamente técnicos, justamente para que sea más fácil de digerir, sea más entretenido, sea más accesible, ¿no? Cualquier pregunta pueden también comunicarse conmigo al 0992-766-914. Yo soy la psicóloga Adriana Fornacini, llevo dando terapia alrededor de 13-14 años, he estudiado varias cosas, varias corrientes. Dentro de esas ha estado la constructivista, la cognitivo-conductual, la emocional, hipnosis, terapia de trauma, terapia emocional. Entonces también estoy a la orden aquí en la ciudad de Quito para atenderles si necesitan. Estoy haciendo actualmente la atención por videollamada por el tema del COVID, pero ha tenido resultados también muy buenos las videollamadas, porque veo que las personas desde su casa, desde su espacio, también se sienten muy cómodos para hacer las terapias. Bueno, dicho todo esto, vamos a seguir hoy día hablando sobre el tema de los trastornos de personalidad. Me encantó que muchas personas me escribieron, se comunicaron conmigo y les gustó el tema. Les pareció muy interesante y claro, es importante saber, porque puede ser que uno mismo, la gente que está alrededor, tenga ciertos rasgos y a veces no entendemos qué nos pasa o qué le pasa al resto y no sabemos cómo afrontarlo o cómo relacionarnos con estas personas. Ahora, para que haya un trastorno de personalidad, tiene que haber un patrón de comportamiento que se repite a través del tiempo, a lo largo de la vida de la persona, que involucra ciertas creencias de la realidad y ciertos comportamientos que a la larga pueden generar conflictos y problemas en su vida propia y en las relaciones con el resto. Les había mencionado, y es muy importante también determinar, que todas las personas pueden tener ciertos rasgos de cada una de estas personalidades sin que eso signifique que hay un trastorno, ¿no? El trastorno se da cuando se vuelve muy profundo, muy acentuado y empieza a influir de manera negativa en la dinámica con el resto y con uno mismo, como les había mencionado. Ahora, la problemática de los trastornos de personalidad es que van de la mano con la creación de la identidad del individuo.
No he hablado mucho de este tema, pero voy a aprovechar un poquito, hablar sobre el tema de la terapia constructivista, en donde existen creencias nucleares, es decir, cómo nos vamos viendo a nosotros mismos y cómo nos relacionamos con el mundo exterior a través de las primeras experiencias que tenemos desde niños, van a constituir las creencias nucleares, es decir, cómo me veo yo y cómo me relaciono con el otro. Estas creencias nucleares que son fundamentales, hay esta película de Disney que es lindo, se llama Mente Intensamente, le recomiendo, habla mucho de la creación de las emociones en torno a las creencias nucleares. Pero bueno, volviendo al tema, estas creencias nucleares se vuelven importantes porque a través de eso nos reconocemos y nos vemos y nos sentimos. En los trastornos de personalidad resulta que nos vamos apegando justamente a estas maneras de ser porque nos han funcionado en un momento de la vida y nos han permitido sobrevivir en los contextos en los que crecemos. Dentro de la terapia sistémica familiar, por ejemplo, hay esta idea de que la dinámica familiar influye muchísimo en el desarrollo de ciertos síntomas o patologías y que eso hace que el individuo refuerce ciertas prácticas internas. Ahora, dentro de otras creencias más biológicas, hay la idea de que estas tendencias a tener trastornos vienen de factores genéticos, heredados, y también esta idea de que hay factores ambientales. Bueno, yo siempre trato de investigar, indagar en varios lados y pienso que evidentemente las experiencias que hay desde la niñez son muy importantes para formar nuestra personalidad, ¿no? Y claro, si es que hay ciertas tendencias genéticas familiares, es decir, dentro de la familia hay personas con trastornos de personalidad u otras patologías, va a haber una mayor predisposición a que los niños desarrollen esto por el ambiente y por el tema genético y también por la construcción que les dan los padres, los abuelos, los tíos a los niños de la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora vamos a empezar a hablar un poco del trastorno histriónico de la personalidad, que ya lo habíamos mencionado en el programa anterior, pero quiero profundizarlo, ¿no? Este trastorno histriónico de la personalidad era llamado anteriormente histeria, ¿no? Y se lo decía de manera peyorativa cuando existía todo este auge del psicoanálisis, el tema de la histeria en las mujeres, ¿no? Incluso se utiliza como el insulto, estás histérica, es como estás loca, estás emocional, gritas, haces un show, ¿no? Pero actualmente se ha transformado el término a trastorno histriónico de la personalidad y claro, esto antes se le daba solamente a la mujer, pero se ha visto en los estudios que, por ejemplo, en Estados Unidos la proporción es de 1 a 1, es decir, los hombres también tienen este trastorno histriónico. ¿Por qué se da? Pueden haber muchos factores, ¿no? Porque el niño empieza a desarrollar ciertas características porque en un momento le resultan útiles. Entonces, un contexto de padres que refuerzan mucho este tema teatral, es decir, el hijo siempre tiene que ser el foco de la atención, siempre tiene que llamar la atención, si es que no está haciendo algún logro, o si no está siendo el mejor, el más observado, entonces no vale. Eso puede reforzar estas dinámicas. También puede ser un niño que en cambio no fue muy atendido y que a través de estas características fue logrando aceptación y fue logrando ser visto. Igualmente, en contextos de los colegios o en contextos laborales, si es que hay esta presión, por ejemplo, a la extroversión, ¿no? Como que siempre tienes que hablar fuerte, hacer chistes, ser el que tiene todo interesante, el mejor deportista, el mejor alumno o el que se destaca por ser diferente, acentúa estos rasgos. Creo que la sociedad tiende a acentuar estos rasgos porque son aplaudidos, ¿no? Personas histriónicas se vinculan mucho a la extroversión. ¿Por qué? Porque buscan la atención que venga de afuera, no desde ellos mismos. Entonces, en nuestra sociedad
pienso yo que hay un poco de tabú a ser introvertido, por ejemplo, ¿no? Estos niños que no hablan mucho, que son más hacia adentro, tal vez dentro de la clase no son tan observados o tan tomados en cuenta como puede ser un niño que habla mucho, participa mucho, hace chistes, ¿no? Entonces, la sociedad en sí fortalece este síntoma y lo que genera son adultos que no se sienten cómodos y no son felices, sino están en el centro del teatro. Por eso también se llama personalidad teatral cuando los rasgos son más bajos, ¿no? Entonces, si es que no me ven, si es que no llame la atención, si es que no me aplaudieron, voy a buscar cualquier forma de que me observen, de llamar la atención, de ser validado. El problema es que las personas con estos rasgos, si es que no tienen el aplauso externo, se sienten mal. Entonces, no hay una validación real desde el ser interior, sino hay una inseguridad interior porque siempre busco de afuera el aplauso. Entonces voy a ser muy vulnerable a los otros y por eso dentro de los síntomas de esta personalidad histriónica está que son personas que necesitan la validación constante. Y entonces para ser validadas, para ser aplaudidas, van a hacer cualquier cosa que sea necesario. Incluso van a tener actitudes aduladoras o de sumisión para que les pongan atención, y en eso se diferencia el trastorno de personalidad histriónico con el narcisista, porque en el narcisista la persona cree que es lo máximo del mundo y jamás va a tener una actitud de sumisión, sino que más bien siempre va a estar con una actitud de superioridad. Dentro del trastorno histriónico, la persona en el fondo cree que es mejor al resto cuando es vista, pero sí hay una dependencia a esta valoración externa, por lo que la persona va a buscar hacer cualquier cosa, ¿no? Y dentro de este espectro también son personas que van a reaccionar de manera muy emocional a cualquier cosa, ¿no? Entonces, si es que dijeron algo que no me gustó o sentí crítica o rechazo, voy a reaccionar llorando, me voy corriendo, boto las puertas. Entonces hay también un manejo impulsivo de las emociones, hay explosividad, hay drama, ¿no? Es una personalidad dramática, ¿no? Entonces, aquí vendría también el cuestionamiento hasta qué punto dentro de un contexto familiar personas con trastorno de personalidad pueden afectar a la dinámica familiar, porque en un punto al comienzo o en una manera equilibrada, ok, esta persona quiere llamar la atención, es lábil emocionalmente, explota con facilidad, se siente muy vulnerable a la crítica, no le gusta esto, y entonces, ok, ¿cómo va a ser para la familia si en un punto no le hacen caso, ¿no? Pues esta persona va a reclamar y también se vincula pues este trastorno a veces a ciertos comportamientos en donde puede haber sensaciones de dolores del cuerpo. Hay que diferenciar el tema de tener como recurso los dolores, aunque la persona lo siente de verdad, y la otra que es somatizar, que también puede ser por el dolor y las dificultades emocionales que la persona termina somatizando en realidad síntomas, ¿no? Entonces, aquí hay estas tres características fundamentales. La una es un exceso de necesidad de valoración externa, la otra es vulnerabilidad emocional, una explosión de emociones constantes, y la otra es que también se vincula a estos síntomas físicos que el paciente inconscientemente usa también para llamar la atención, ¿no? ¿Qué se puede hacer frente a eso? Terapia. Por lo general, las personas con estos trastornos no van a terapia para trabajar el trastorno porque es aplaudido socialmente. O sea, alguien teatral, alguien que es muy visto, más bien es muy valorado socialmente, ¿no? Pero muchas veces estas personas van a terapia porque puede haber depresión, ansiedad o también este dolor o esta lamentación cuando han sido criticados o han sido desvalidados, ¿no? Entonces, un buen psicólogo con un buen ojo clínico va a poder determinar que puede haber un trastorno de personalidad más allá de los síntomas por los que la persona va a la terapia. ¿Por qué es interesante y positivo poder dar un buen diagnóstico? Porque así se va a poder dar un tratamiento adecuado. Ahora, como les digo, no mucha gente que tiene el trastorno va a querer cambiar porque hay una funcionalidad en estas conductas. De hecho, también
lo vincularía con el tema de beneficios secundarios, que hablo mucho con los pacientes, de que el llorar, el gritar, el quejarme de algo hace que el resto me vea. Entonces no voy a querer cambiar porque esa es la única forma muchas veces de que en mi casa me tomen en cuenta. Entonces el quejarme, el mostrar mi dolor o mi sufrimiento logra el beneficio de que por fin mi esposo me ve y me pasa un vaso de agua, ¿no? Entonces muchas veces hay una ganancia secundaria de los síntomas y la persona lo utiliza como un recurso funcional, ¿no? Ahora, claro, estar así en esta continua necesidad de valoración puede generar una sensación de bastante vulnerabilidad, porque no hay un autoconcepto sólido, no hay una estructura de identidad sólida, sino que se basa mucho en el resto, en el show, ¿no? Se puede trabajar con las personas que tienen este trastorno bajo varias tendencias, ¿no es cierto?, psicológicas, dependiendo del psicólogo. Pienso que las que más se utilizan actualmente es la terapia cognitivo-conductual, en donde se hace un análisis de las creencias de la persona y cómo se conectan con las emociones y las conductas, ¿no? ¿Qué puede haber detrás del trastorno de personalidad histriónico? Creencias desadaptativas o disfuncionales, se dice así, cuando la persona sufre por esas creencias de que si no me ven no valgo, si no me aplauden no sirvo, si no me valoran no existo, si no tengo muchos conocidos que me llamen y me busquen, no soy valioso. El tema también de regular las emociones, ¿no? También son personas que tienen dinámicas superficiales con las personas y tienden a darle mucho valor a esas dinámicas superficiales porque se manejan mucho dentro de estos comportamientos teatrales. Y algo que me olvidé, que es súper importante, son personas que les gusta vestirse de manera excéntrica o coqueta. Utilizan también mucho la sexualidad o la sensualidad o la coquetería para seducir y a través de eso lograr la atención. O sea, si nos ponemos a ver, muchos artistas de Hollywood, por ejemplo, pueden tener personalidades histriónicas o personalidades teatrales porque esta manera de ser les va a dar beneficios secundarios, que es la atención del público, ¿no? Como les venía diciendo, puede generar una sensación de vulnerabilidad existencial porque solo valgo si me ven. ¿Y qué va a pasar cuando no me vean? ¿Qué va a pasar cuando el resto ya esté cansado de aplaudirme, de llamarme? Exista otra novelería. Entonces pienso que va a ser importante un trabajo más profundo del autoconcepto y también pienso que podría ayudarle a la persona a encontrar sentidos más profundos en su vida, más allá de estar en el spotlight o en el centro del escenario, sino ver cómo podría encontrar un sentido a través de un voluntariado, por ejemplo, o ayudar realmente a otras personas o conseguir una meta que no tenga nada que ver con la visibilidad de los otros, ¿no? También regulación de las emociones, explorando qué tan grave es esta situación que me hace explotar o enojarme o llorar, o qué tan grave es la crítica del resto, ¿no? He visto yo de manera general que somos una sociedad a la cual nos importa mucho la mirada del otro. Y eso muchas veces produce problemas, patologías, sufrimientos, porque si es que no hay el aplauso de afuera, entonces siento que ya no valgo. Pero bueno, a ver, reflexionemos un poquito. El resto no vive para aplaudirnos o para vernos. Cada uno está en su mundo con sus necesidades, con sus problemas, ¿no? Entonces, el racionalizar que muchas veces cuando el otro me ignora, no me ve, no me llama, no me responde un mensaje, no asoma, no me busca, no implica que hay una crítica o un rechazo individual a la persona, sino que cada uno está en su mundo, ¿no? Entonces, sería también ayudar a la persona con trastorno de personalidad histriónica a que salga de esa idea egocéntrica de la realidad y que se dé cuenta que cada uno está en su mundo y eso no significa que si no me ven o no me aplauden no valgo, ¿no? Bueno, en el fondo, si ya nos ponemos a analizar teorías tal vez de psicología profunda, sería interesante ver qué hay detrás de esta búsqueda de llamar la atención, ¿no? Por lo general en los manuales de psiquiatría, la explicación de los trastornos
radican mucho en los síntomas, en bases biológicas, bases genéticas, bases ambientales, pero si nos vamos a una visión más espiritual o más holística del ser humano, ¿qué es lo que busca en verdad una persona histriónica? Pienso que busca afecto, ¿no? Como no me siento querido, no me siento contenido lo suficiente, no me siento valioso, entonces a través de mi actuación, a través de los objetos que me pongo, de la máscara, pienso que voy a ser amado, pienso que mis amigos me van a querer, pienso que mi esposo me va a querer, ¿no? Y lo que buscan en realidad es personas que quieren ser amadas profundamente, tocadas, y ahí vendría también este aspecto que viene un poco de lado del tema también de la sexualidad, ¿no? Como una búsqueda de validación en este tipo de rasgos, es decir, esta necesidad de también ser visto como alguien bello, como que soy atractivo, como que me vas a querer, me vas a desear, ¿no? Dentro de las teorías freudianas, por ejemplo, se dice que puede tener que ver con problemas edipales, es decir, competencia con la madre y sensación de que no se sintió visto por el sexo opuesto. Entonces es por eso que hay un uso de la imagen y de la sexualidad para ver si soy validado, ¿no? También a mí me parece bien interesante cuando exploramos un poquito en el psicoanálisis y en teorías que vienen más atrás a las que actualmente pues, las leemos en los libros y son científicamente aprobadas, pero acordémonos que también muchas cosas surgieron a partir del psicoanálisis, es esta falta de sexualidad, por ejemplo, ¿no? Cuando las personas tienen una negación de su sexualidad o de la posibilidad de ser personas que interiorizan o integran la sexualidad como algo sano y pueden tener placer con su pareja, puede haber esta represión del placer, lo cual hace que la persona se sienta insatisfecha y busque sentir placer a través de lo externo, porque hay una dificultad de sentirse a sí mismo y también de desneurotizarse, porque pienso que rasgos histriónicos también van muy de la mano con la neurosis, que es buscar controlar el ambiente externo, buscar valer a través de los ojos del otro, calzar en lo que el resto pide de mí, pero falta el poderme soltar a tener un bienestar más profundo con mí mismo y con la existencia, no desde la búsqueda de calzar en moldes que me han dicho en donde que debo calzar, sino a través de el sentir que yo valgo tal cual soy por el simple hecho de existir, más allá de los atuendos, de la ropa, de la cara, del peso, de las relaciones, de los aplausos, ¿no? Entonces se puede trabajar mucho con los pacientes a través de un reconocimiento de su ser, de su existencia, de su cuerpo, desde uno mismo, más allá de el ojo del otro, y también el poderse permitir a vivir el placer de la vida en todos sus sentidos, no solo a través de que venga otra persona a permitirme observarme, ¿sí? Entonces, esas son algunas teorías que se hablan en relación a este tema del trastorno de personalidad histriónico. Y bueno, cuando hay estas quejas también de síntomas físicos que pueden haber, habría que determinar qué está pasando con la persona, si es que estos síntomas se conectan con estos beneficios secundarios inconscientes en donde la persona realmente puede sentir que le duele la cabeza para ser visto, pero realmente lo siente, o determinar si es que hay somatizaciones en donde la persona, por el estrés, por el sufrimiento, por la angustia que tiene, empieza a tener síntomas físicos que cuando vaya el médico lo va a ver, ¿no? Como pueden ser factores de dolor de cabeza, dolores musculares, gastritis, colon irritable, etcétera, que se vinculan en realidad con estrés, con angustia, con ansiedad, y que más allá de simplemente etiquetarle al paciente como tú eres, tus síntomas y tus trastornos, conectar con la persona y explorar para ver
¿con qué se conecta esta angustia, esta ansiedad, ¿no es cierto? ¿Qué estoy haciendo de mi vida? ¿Qué me está llenando? Ahora yo veo que con la situación del COVID, por ejemplo, se han acentuado ciertos síntomas porque se han mermado los recursos de las personas, ¿no? Es decir, a menores recursos se reduce la posibilidad de solucionar ciertas situaciones y nos quedamos con pocas soluciones. Entonces, si yo me paso en casa encerrado todos los días, con mi pareja todo el día, y no encuentro un sentido más allá del salir o el de ver amigos, voy a empezar a tener ciertos síntomas, porque los síntomas van conectados con algo que yo no he solucionado en el interior. Encontrar sentidos, por ejemplo, ayuda un montón a bajar los síntomas. Ahí me encanta lo que decía, por ejemplo, Viktor Frankl con la logoterapia, y es que el hombre necesita encontrar un sentido para levantarse cada día. Cuando yo no sé por qué me levanto, qué quiero de la vida, qué me llena, cuál es mi misión aquí o el sentido que yo he creado porque así lo quiero, pueden presentarse síntomas. Entonces hay que tener cuidado en esta época de encierro, simplemente estar neuróticos, encerrados en la casa, entre cuatro paredes, como diablo en botella, y eventualmente, claro, van a aparecer síntomas para poder expresar cosas, ¿no? Bueno, entonces es importante en esta época que ha habido más encierro, hacer una exploración interior de qué me llena, qué me hace falta, qué me podría ayudar a sentirme más feliz y seguir trabajando en el interior, ¿ok? Vámonos ahora al trastorno de personalidad paranoide. Me parece un trastorno súper interesante porque al identificarlo y al definirlo, la persona que vive en esta situación puede entenderse mejor y sobre todo las personas que están alrededor pueden saber qué hacer en su relación con la otra persona. ¿Qué pasa en el trastorno paranoide de la personalidad? Es que la persona siente que continuamente está siendo atacado, perseguido, juzgado, que la gente que está alrededor tiene malas intenciones con él, que hablan mal de él o que están planificando algo para hacerle daño, ¿no? Son personas que no se abren a interactuar con otros de manera abierta porque siempre dudan, o son personas que tienen muchísimos celos de la pareja y todo el tiempo están elucubrando, imaginándose que la pareja le engaña o le quiere hacer daño. Hay que diferenciar con la esquizofrenia paranoide, en donde en la esquizofrenia la persona ya tiene alucinaciones y delirios, es decir, hay una creencia de que hay un objeto, por ejemplo, que le espía, o una persona que está atrás, entonces ya empieza a ver o a escuchar o ya se conecta directamente con su delirio. En el trastorno de personalidad paranoide es simplemente esta creencia o esa susceptibilidad a no confiar. Vamos a seguir en un programa futuro profundizando el tema del trastorno de personalidad paranoide y el trastorno de personalidad borderline para dar una mano a las personas que lo viven y a los familiares. Si necesitan una cita, pueden llamarme al 0992-766-914. Les recuerdo que el programa va a estar en YouTube la próxima semana, así que poniendo Telesucesos Psicología Ahora van a encontrar este programa. Que estén muy bien, que tengan un buen día y nos vemos la próxima semana con más de Psicología Ahora.